Pues bien, amados hermanos, vamos a continuar con esta enseñanza antes de llegar a esta partecita donde se encuentra el fruto del Espíritu. Nos hemos detenido meditando, hermanos, en lo que Pablo describe aquí como las obras de la carne. Gloria al nombre del Señor. Y hemos dicho tantas veces, hermanos, que se llaman obras de la carne porque precisamente se originan en la carne. Y esa carne mora en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Y dijimos, hermanos, que la carne, como algunos teólogos, algunos estudiosos la describen, es esa influencia, ¿verdad? O esa tendencia pecaminosa que hay en nosotros, alabado sea el Señor, aún después de ser salvos, después de ser regenerados. Cuando el Señor nos salva, no quita la carne queda ahí todavía. Lo que pasa es que ese principio del pecado que gobernaba y dominaba sobre nosotros, el Señor, como dijo alguien, le quiebra la espalda, ¿verdad? Lo somete, alabado sea el Señor. Y por eso nosotros ya no somos personas entregadas al pecado como cuando no éramos cristianos. Cuando no éramos cristianos no se necesitaba que nos empujaran a pecar. Nosotros mismos corríamos a hacerlo. Nosotros mismos corríamos a practicar el pecado, llámese como se llame, el nombre que tenga, pero eso lo hacíamos por naturaleza, porque nosotros, los seres humanos, todos, sin excepción de ninguno, somos pecadores por naturaleza. Desde el mismo nacimiento ya traemos esa naturaleza pecaminosa. Lo que pasa es que de niño o de bebé tal vez no se note mucho, pero con el paso de los años sí se va a manifestar en toda su fuerza esa naturaleza pecaminosa que traemos desde nuestros padres, que heredamos desde nuestros padres, y así toda la raza humana desde Adán y Eva. Esa es la enseñanza bíblica. No hay un solo hombre, una sola mujer que no sea pecador, y nunca lo habrá. La única excepción con relación a la naturaleza humana es el hecho glorioso de que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Santo Hijo de Dios, se encarnó, se vistió con nuestra humanidad, tomó nuestra naturaleza humana, como la suya, como la mía, es decir, un cuerpo de carne y hueso, como cada uno de nosotros tenemos, es parte de nuestro ser, pero que en el Señor no hubo pecado. Él era sin pecado, no se halló pecado en Él, ni en su mente, ni en sus pensamientos, ni en sus emociones, ni en sus intenciones, en su conducta, en sus palabras. La Biblia es totalmente clara en declarar que el Señor nunca pecó, ni hubo engaño en su boca, en sus labios. Por tal razón Él pudo ser el sacrificio perfecto para expiar los pecados del ser humano. Un sacrificio imperfecto sería entonces un sacrificio de un pecador. Ningún pecador puede salvar, puede redimir a otro pecador. Se necesitaba un sacrificio perfecto, y el único fue el Santo Hijo de Dios, que se encarnó, nuestro Señor Jesucristo. Tomó el Señor Jesús, tomó el Hijo de Dios, nuestra naturaleza humana, y vino a este mundo, como lo describe la Escritura, habitó entre nosotros, dice el escritor sagrado, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sabemos, hermanos, que Él vino y murió en la cruz, llevando nuestros pecados, siendo Él mismo sin pecado. ¿Cuántos bendecimos a Dios, amada iglesia? Pero de lo contrario, hermano, todo ser humano que nace bajo el sol en este planeta es pecador por naturaleza. Alabado sea Dios. Y repito, tal vez si usted mira al bebé de una semana de nacido y usted dice, es un ángel, y tal vez suene feo lo que digo, pero él es un pecador. Usted dice, pero es que no le ha hecho mal a nadie. Todavía no, pero espérate. Y no estoy hablando negativamente, no estamos condenando a los bebés, a nuestros hijos, a que sean pecadores. No, es que ellos son pecadores. Y por eso, hermano, la gran tarea y la gran labor del padre cristiano que tiene este conocimiento, porque el mundano no lo tiene, de educar y de instruir a su niño desde el mismo nacimiento, y quizás desde antes de nacer. Usted dirá, pastor, pero desde antes de nacer. Mire, hermano, desde antes de nacer usted ya puede orar por ese niño. Yo recuerdo, hermano, que desde antes de mi esposa quedar en estado de embarazo, yo ponía mi mano sobre su vientre y pedíamos ese hijo al Señor, y orábamos hasta que Dios nos lo dio. Entonces, mientras iba creciendo ahí en el vientre de mi esposa, y se notaba, y se notaba, y se notaba, pues todas las noches en nuestra oración
como esposos, o ponía mis manos y ella también, y orábamos por ese bebé. Y lo mismo sucedió con María. Alabado sea el Señor, nuestra hija, ¿no? Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué pasa? Desde antes de nacer ya uno puede estar orando y pidiéndole: Señor, dale un corazón reverente a mi hijo, un corazón temeroso de Dios. Señor, que él conozca tu salvación, que él conozca tu gracia. O sea, es una labor, hermano, y luego nace y pues es más ardua la labor. Alabado sea el Señor. Pero el propósito de la educación cristiana, nosotros como padres cristianos, es precisamente llevar a esos niños al Señor, que no se pierdan. Amén, que no se pierdan, que cuando crezcan no se los arrastre el mundo y el pecado. Yo recuerdo, hermano, que cuando nuestro hijo estaba ya en la primaria, primary school, estaba en primaria. Entonces ya llegaba el momento del paso a la secundaria, a la high school, como llaman por allá. Hermano, entonces entró más que todo, yo no digo que yo no, pero mi esposa estaba muy preocupada, porque nosotros, como por darle una educación buena, con buenos principios, hicimos el esfuerzo y logramos ubicar un colegio cristiano. Son privados y son un poco, claro, más costosos, pero Dios nos proveyó y pudimos encontrar uno cerca del barrio, económico. Pues era costoso, pero no como otros, alabado sea el Señor. Y ya se acercaba la hora del niño terminar su primaria y ahora iba a la secundaria, pero ya los fondos no nos alcanzaban como para llevarlo a una secundaria cristiana, un colegio privado. Tendría que ir a la escuela, a la secundaria pública por el gobierno. Entonces, hermanos, pues vino esa preocupación en mi esposa y un día se la manifestó a la profesora y le dijo: profesora, estoy preocupada, mi hijo ya termina aquí, no podemos continuar en el colegio cristiano, él irá a la secundaria secular, o sea, quiero decir, de educación pública. Y hermano, esta profesora le dio unas palabras de ánimo y de aliento a mi esposa, con mucho tacto, sonriendo y con mucho afecto le dijo: no te preocupes. Y hermano, y las palabras de esta mujer fueron las siguientes. Ella había sido profesora de Ricardo Andrés por algunos años, mientras él estuvo en la primaria, o sea, conocía algo del niño, del carácter, de la conducta de este muchacho. Entonces le dijo: no te preocupes. ¿Por qué? Le dice mi esposa: veo que ustedes han hecho una buena labor. Su niño tiene buenos principios. Ustedes lo han educado muy bien en el temor del Señor. O sea, hablo palabras de esa profesora. Entonces, hermanos, no tenga temor, porque el fundamento que ustedes han sembrado en él, ese fundamento está. Y eso lo va a cuidar, lo va a guardar a él. No tenga temor de que él vaya a una escuela pública. Y hermano, y fue a la escuela pública, terminó su high school, su secundaria, y así fue para la gloria del Señor. Dios lo guardó, sabiendo, hermano, que tuvo momentos difíciles, duros durante la secundaria, porque todo lo que es, aún desde las enseñanzas, ¿verdad? Los profesores son profesores humanistas, ateos, que no tienen conocimiento de Dios, y que ellos lo que promueven es una enseñanza puramente humanista, sin Dios, atea. Eso es lo que ellos van a transmitirle a nuestros hijos en una escuela pública, y sépalo y entienda. Por eso hoy día en los Estados Unidos, allá se promueve mucho lo que es la homeschooling. Homeschooling es que educar al hijo en casa. Los padres se hacen cargo de la educación de sus hijos, y hay padres muy bien preparados que educan a sus hijos y tienen los recursos, o contratan profesores que llegan hasta sus casas. La mayoría de los que hacen eso en los Estados Unidos son cristianos, porque tienen temor y angustia de ver cómo se está corrompiendo más y más y más y más la educación secular, y lo que quieren infundir en las mentes y en los corazones de los niños, comenzando nada más y menos, hermano, que por la ideología de género. ¿Me comprende? Entonces muchos padres temerosos dicen: no, yo no envío a mis hijos a la escuela, no los voy a enviar, tengo los recursos, los voy a educar. Y el gobierno acredita esa manera de educación, esa forma de educación, y es válida ante el gobierno. Entonces muchos lo hacen. Creo que en Colombia también ya se está practicando, si no estoy mal, tal vez muy poco, pero creo que algunos lo han hecho. Pero
ese es el temor, hermano, porque lo que le van a transmitir allí, hermano, olvídese que allí le van a hablar de Cristo, de Dios, de la santidad, de la pureza, del temor reverente a Dios. Nada de eso existe en esos lugares, se lo digo, amado hermano. A menos que sea una escuela o una universidad cristiana. Y aún, hermano, dentro de escuelas y universidades cristianas se cuelan cosas feas también. Cosas feas. El pecado ataca en todas partes, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, hermanos, ese temor, ¿verdad? Dios lo guardó, alabado sea el Señor. Y por eso entonces, porque alguien de pronto dice, pastor, pero es que ese es el modelo que maneja nuestra sociedad. Si quiero que mi hijo vaya a una universidad, si quiero que tenga una carrera, si quiero que sea doctor, que sea abogado, tengo que enviarlo a la universidad, sí, es verdad. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? ¿Verdad? Si no tengo, por ejemplo, los recursos, o no hay una entidad cristiana acreditada, o que tenga, qué sé yo, el nivel académico como para decir, esa es la preparación que yo quiero para mi hijo, y solo la va a obtener en una escuela privada, pero no cristiana. En una educación donde no hay nada de Dios, porque no hay nada de Dios en esas aulas de clase, amados hermanos. Cuando los profesores se paran allí para hablar con sus estudiantes, ellos son hombres del mundo o mujeres del mundo. Y el mundano no es teólogo, ni estudia Biblia, ni quiere aprender ni saber mucho de moral, de buenas costumbres, de la piedad de Dios, nada de eso. La moral, entre comillas, de este mundo es una totalmente diferente. Es una moral corrupta, sucia, contraria a Dios y a la ley de Dios. Entonces, eso es lo que ellos van a transmitir a sus estudiantes. Aparte del estilo de vida que ellos puedan llevar, que es notorio para sus estudiantes. Saben quién es su profesor, su profesora. Quizás en ocasiones los han visto mentir descaradamente, maldecir con sus palabras, hablar un vocabulario sucio. Bendito sea el nombre del Señor. Es gente del mundo, no es gente cristiana. Y allí va a estar su hijo, allí va a estar su hija, sentada en un aula de clase, rodeada o rodeado de muchos niños de familias así también. A veces hogares destruidos, a veces hogares adictos a la pornografía, y esos pequeños ven eso y luego se sientan al lado de su niño, de su niña, de su hijo, de su hija. ¿Sabe que mi hijo, cuando tenía, hermano, como iniciaba, era tal vez como el segundo o tercer añito, él estaba todavía niño en la primaria, y un día llegó contándole a mi esposa, y gloria a Dios porque ese canal de comunicación siempre esté abierto, amada iglesia. Algo que va a ayudar mucho a esos muchachos es que en cuestión de relación, ¿verdad? La interrelación que exista con usted como padre o como madre, que haya comunicación, que los canales estén abiertos, que no haya obstáculos, que no haya barreras, porque entonces él nunca va a ir a usted. Él le va a contar a otra persona, pero a usted no. Porque le tiene miedo, porque usted nunca lo escucha, porque usted le ha demostrado que no tiene tiempo para él, como que a usted él no le interesa, no le importa, porque ese es quizás el mensaje que se está transmitiendo, y el niño dice, yo ya sé que con él, con ella no cuento. Y su corazón se puede estar cargando y llenando de cosas, pero en casa no tiene quien lo escuche. Gloria a Dios, hermano, que es Ricardo Andrés. En una ocasión llega y han existido esos canales abiertos. En eso yo alabo a Dios y bendigo a mi esposa, porque ella ha sido, su forma de ser misma, que es muy abierta y habla y comparte. Yo creo que ustedes la conocen, alabado sea el Señor, ¿cierto? Entonces eso ha ayudado en mi propio hogar, en mi propia casa, porque ella es de las que se acerca y les, vamos a usar un lenguaje popular, les esculca, ¿verdad? Es tanto su bolso de la escuela como a ellos mismos los esculca, los quiere averiguar, investigar qué pasó, qué sucedió, cómo anda todo. Y eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Y si desde niños, desde bebés pequeñitos se habitúan a eso en la familia, ellos van a estar siempre abiertos al diálogo, a la comunicación. Saben que hay alguien que les escucha, que se interesa por ellos, no tienen temor, se abren.
Y eso es buenísimo. A veces necesitan que se les arroje un salvavidas porque ellos se están ahogando y los padres ni lo saben. Y no lo van a saber. Después se van a enterar cuando la cosa ya es dolorosa. Entonces, hermano, él llegó y le dijo a mi esposa, mamá, porque él ya manejaba el lenguaje de los cristianos. Tuve que reprender al diablo, mamá. Me enojé con un compañero de salón. Y ella le pregunta, ¿por qué, hijo? Es que él tenía un celular y me llamó y yo no sabía qué tenía en el celular. Y cuando yo me acerco, alcancé a darme cuenta, él me estaba invitando a ver pornografía. Hablo de niños de primaria. Un compañerito de escuela, de salón de clase. El niño dice que se airó y que lo reprendió con enojo. Y se apartó de él. Pero ¿qué tal si otra hubiera sido su reacción? Y se sienta al lado de ese niño y le dice, muéstrame más. ¿Sí me comprenden, amados hermanos? Mire, hermano, en una iglesia, en otro lugar, visitando en una ocasión con mi esposa, una niña, hija de estos hermanos, tendría esta niña como que, también pequeña, 9 añitos, 10, no sé, era niña. Y andaba con un celular en su mano en la casa. Pero de momento, creo que fue mi hija que estaba jugando con ella y le avisa a mi madre, perdón, a mi esposa, le avisa a su mamá, o no sé si fue directamente mi esposa, pero el caso es que se da cuenta mi esposa, porque en un momento la niña en su, digamos, inocencia le dice, mira esto, y era pornografía. Entonces mi esposa le dice, ¿de dónde tú tomaste esto? No, así venía el celular. Entonces acudimos a los padres, hermano, ¿ustedes saben lo que su niña tiene en su celular? ¿Qué? Y cuando la hermana mira eso casi se va de espalda. Y muy avergonzada también. No sabemos de dónde salió eso, no sabemos de dónde salió, pero ahí está. O sea, mire el peligro, amada iglesia, amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermano, estamos hablando de esto y aunque usted dirá, está como muy alejado del tema, no, estamos hablando de la carne. Estamos hablando de esa naturaleza tan humana, ¿verdad? Esa naturaleza, hermano, que si vamos a hablar en su mera humanidad sin Dios, es dominada y gobernada por los deseos y las pasiones de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Hermano, en realidad nosotros nunca aprendemos a ir en contra de los deseos de la carne, salvo cuando somos cristianos, salvo cuando el Señor nos salva. De resto nunca, eso un inconverso nunca entiende eso, ni practica esto. Él sencillamente se deja llevar. Y algo que ayuda, amados hermanos, a esta generación sin Dios, a esta sociedad sin Dios, es ver que todos van en la misma dirección, aparentemente, porque hay un pueblo santo, un pueblo de Dios. No somos mayoría, pero lo hay. Pero al mirar la gran mayoría, al mirar la muchedumbre, pues todos dicen, todos van en la misma dirección. Usted sabe que hay gente que a veces ha salido a las calles a favorecer causas injustas y causas pecaminosas como el aborto y otras cosas, hermano, como el matrimonio igualitario y todas estas cosas que sabemos que Dios condena claramente en la Escritura. Y cuando se les ha preguntado, ¿usted por qué está aquí? Ellos dicen, yo no sé, yo vine porque alguien me invitó. Mas sin embargo están ahí gritando, y haciendo fuerzas y lanzando, ¿verdad?, mensajes. Pero ¿usted cree en esto? Ya entendí, una vez vi un hermano que se puso a explicarles qué significaba realmente eso que ellos decían defender, y el hombre quedó todo como bloqueado y no sabía qué responder y dijo, no, yo no sabía que se trataba de esto, pero ahí estaba. O sea, él hacía lo que veía hacer a los demás sin entenderlo muy bien. Y en el mundo es así, amado hermano. Alabado sea el Señor. Pedro habla de una vana manera de vivir que hemos aprendido y heredado de nuestros padres. Vimos cómo ellos bebían, se embriagaban, maldecían y hacían todas las cosas que hacían. Viene la nueva generación, crece en ese hogar y eso es lo que aprende, eso es lo que conoce, así entiende la vida, de esa forma, de esa manera interpreta la vida, y eso es lo que él va a llevar a su propio matrimonio, y eso es lo que va a llevar él a sus relaciones, y eso sigue y sigue. Entonces eso se multiplica porque somos muchos miembros.
de una sociedad, miembros, imagínate, miembros sin Dios, no regenerados, que han sido testigos de graves pecados, de graves violaciones, de vicios, de cuantas cosas en sus hogares, y que no conocen a Dios. Es más, ellos ni saben que eso es pecado, y entonces lo practican libremente, sin restricción. Aparte de que por naturaleza son esclavos del pecado, porque no es que ellos puedan decidir en un momento decir, ya no lo voy a hacer más. ¿Cuántos borrachos han dicho, ya no me vuelvo a emborrachar ni a golpear a mi mujer, y ya no gasto el dinero de la renta y el dinero del pan de mis hijos, porque eso es maldad y ya no lo vuelvo a hacer? Y nunca han dejado de hacerlo. Eso no es cuestión de que el pecador dice, ahora decido ya no hacer más o practicar más este pecado. No puede, es esclavo del pecado. El único que lo puede libertar del pecado es Dios. Alabado sea el Señor. Usted y yo dejamos, hermanos, de practicar los pecados de la vieja vida, de la vida sin Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo llegó a nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Porque Él rompió el dominio del pecado en nosotros. Si no, ¿dónde cree usted que estaríamos en este momento, amada iglesia? ¿Dónde cree usted que estaríamos si no hubiera sido por Cristo? Si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Entonces, sí, amados hermanos, por esa naturaleza propia del ser humano, alabado sea el Señor. ¿Cuánto necesitan nuestros hijos de Dios? A su nombre sea la gloria. Amén. En medio de una sociedad pagana. Miren, hermanos, Pablo está hablando, repito, de una serie de pecados que ya hemos mencionado algunos de ellos, los primeros 4 que aparecen en la lista, y no son los únicos, hay muchos más, no son los únicos, aquí aparecen 17, los primeros 4, dijimos, hermanos, que eran pecados sexuales, amén, pecados sexuales, que menciona allí la palabra, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Luego aparecen, hermano, 2 pecados asociados con las religiones paganas, que son la idolatría y las hechicerías. Nosotros los cristianos no practicamos la idolatría, amén, hermanos. ¿Quién sabe? Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Usted dirá, ¿cómo así, pastor? ¿Qué me quiere decir? Alabado sea el Señor. Espérate, expliquemos un poquito más el concepto de idolatría. Porque, hermano, básicamente nosotros entendemos que la idolatría es postrarse delante de una imagen, de un ídolo, ¿verdad? Un ídolo hecho de madera, de metal, de palo, de hierro, de piedra, y luego adorarlo como si fuera un Dios. Y la Biblia habla mucho de eso. Pero resulta, hermano, que cuando estudiamos el significado de la palabra idolatría, encontramos que no necesariamente la idolatría significa adorar un ídolo visible, palpable, externo, ajeno a mí, y que tal vez se identifica con una religión. No, que hay otras cosas que en el corazón aún del creyente pueden constituirse en idolatría, cuando no es Dios el que ocupa el primer lugar, sino esa cosa. Porque, hermanos, el Señor, su mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Sí o no? ¿Y cuántos amamos a Dios así? Ve, yo guardo silencio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo no creo que ninguno pueda, ahora, en esta condición humana, todavía la carne morando en nosotros, con esa luz, yo no creo que nosotros podamos amar a Dios. O sea, ese es el mandamiento, quiero que me entienda. Ese es el mandamiento. Si ese es el mandamiento, eso es lo que debemos obedecer, eso es lo que debemos anhelar, eso es lo que debemos buscar con todo el corazón, con toda el alma, la mente y las fuerzas. Pero cumplirlo. Porque, hermano, ¿quién me puede decir que por una hora, por un día o quizás por una hora, usted amó a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma? Si continuamente, hermano, repito, a causa de nuestra naturaleza, de nuestra debilidad humana por la carne, hermano, en cualquier momento nosotros
dejamos de darle a Dios el lugar que al Señor le corresponde. Amén. ¿Cuántas veces nosotros fallamos en la oración, amada iglesia? Y si usted no es un hombre y no es una mujer que ora, ¿usted es un hombre, es una mujer que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza? No. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Si la oración, hermano, es una evidencia precisamente de esa relación, de esa comunión que existe entre el Hijo de Dios y el Señor. Y si a mí no es mi deseo orar, si yo descuido la oración, si yo le doy prioridad a otras cosas en mi vida, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios con toda mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, cuando la prioridad no se la estoy dando a Él en mi vida? No leo su palabra, quizás solo la leo cuando es en el culto, y a veces al culto ni siquiera traigo la Biblia. Entonces, ¿me entiende? Y otras cosas más que pudiéramos, hermano, añadir a la lista. O sea, ese es el mandamiento perfecto. Quiero recordarles, amados hermanos, que cuando Dios nos da mandamientos, los encontramos, por supuesto, claramente revelados en su palabra. Son mandamientos perfectos, ¿sí o no? ¿Puede lo imperfecto, amado hermano? ¿Puede lo que es imperfecto? Podemos alcanzar ahora en nuestra imperfección esa perfección. No porque no querramos, no porque no sea nuestro deseo, no porque no sea lo que le pedimos al Señor con lágrimas en nuestra oración, sino por nuestra incapacidad y debilidad humana todavía. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Hermano, ¿por qué cree que nosotros continuamente en nuestra oración diaria hemos de decirle al Señor, perdóname? ¿Cierto? ¿Por nuestra perfección? No, por nuestra imperfección. Amados hermanos, todos ofendemos muchas veces, dijo el escritor sagrado. El que no ofende en palabra es varón perfecto. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Y esto de ofender y de pecar contra Dios, hermano, eso es tan amplio, si puedo decirlo así, el espectro, hermano, que podemos ofender por pecados de comisión o pecados de omisión. Pecados de comisión es lo que yo hago, lo que yo, sea con mis palabras, con mis acciones, que violan el santo mandamiento de Dios, que es pecado, que es ofensa a Dios y a mi prójimo. Pero también a veces sin hacer nada peco contra Dios. Pecados de omisión, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, note que estamos confrontados, hermano, nosotros con una perfección, es la perfección santa de Dios, porque su mandamiento es santo, su mandamiento es perfecto, porque es el mandamiento santo y perfecto del Dios que es santo y perfecto. Entonces, nosotros no tenemos perfección aún, amado hermano, tenemos a Cristo, estamos creciendo espiritualmente, el Espíritu Santo nos está ayudando a rechazar, a rehusar los deseos de la carne, y el Espíritu Santo produce en usted y en mí el fruto del Espíritu, el amor a Dios, el gozo, la paz, todo lo que la Biblia describe. Alabado sea el Señor. Pero más sin embargo, en nuestra peregrinación, en nuestra carrera, hay altibajos. Tenemos, hermanos, verdad, avances, momentos de lucha. Alabado sea Dios, puede ser hasta una caída o caídas. Pecamos, ofendemos a Dios muchas veces sin ser ese el deseo sincero en nuestro corazón, porque, hermano, el nacido de nuevo no quiere pecar. Su deseo sincero no es pecar, su deseo sincero es amar a Dios, es agradar a Dios. Por eso el verdadero cristiano, cuando ofende a Dios, se duele, se humilla, llora con angustia, porque no era lo que perseguía, y ama a Dios, ha conocido a Dios y no quiere ofender al Señor, no quiere pecar contra Dios, y se arrepiente, no se queda amañado en su pecado. Precisamente eso es una evidencia de que en efecto Dios había hecho una obra en él o en ella. Alabado sea Dios. El mismo anhelo, el mismo deseo de santificarse, de levantarse, de confesar su pecado a Dios, de pedir perdón al Señor y de apartarse totalmente del pecado para no ofender más a Dios. ¿Cuántos alabamos a Cristo, amados hermanos?
A su nombre, gloria. Amén, amados. Pero todavía no hay perfección en nosotros. Todavía no la hay. ¿Cuándo la habrá, pastor? ¿Cuándo tendremos esa perfección? Bueno, la Biblia también nos enseña sobre eso. Porque llegará un día en que nuestros cuerpos serán, ¿qué? Transformados. Será un día en que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya, dice el escritor sagrado. Porque le veremos cara a cara tal y como Él es. Eso significa que recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria, no afectado por el pecado, donde no mora la carne, no afectado por la naturaleza pecaminosa. Será un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria. Los que estemos vivos el día que esto suceda, que reconocemos a través de las escrituras que es la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Cuando hablo de los que estemos vivos y el Señor venga desde los cielos a llevarnos a las moradas eternas, aleluya. Y será por medio del rapto, porque lo mortal no puede heredar inmortalidad, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Por esa razón seremos vestidos de incorrupción, alabado sea el Señor. Será un hecho sobrenatural, un hecho poderoso, que usted, estando vivo en ese momento con ese mismo cuerpo que tiene ahora su cuerpo sea transformado. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero la Biblia dice que Dios lo va a hacer, alabado sea el Señor, y que recibirá un cuerpo glorificado, alabado sea el Señor, en el cual no hay pecado, amado hermano. Ahí podremos hablar entonces de perfección. Amén, amados hermanos. Esa obra la va a hacer el Espíritu Santo. Se conoce como la obra de la glorificación. Alabado sea Dios. Y es con ese cuerpo que podremos estar en la presencia de Dios en los cielos, en la Nueva Jerusalén. Pero, amado hermano, alabado sea Cristo. Mientras eso acontece, mientras ese día llega, ahora, ¿qué pasará con los que ya habían muerto en Cristo? Porque yo hablé de los que estaban vivos. La Biblia también lo muestra, lo enseña. Los que habían muerto en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Amén. Y eso sí que, imagínate, ya no se trata de transformar un cuerpo que está vivo, ahora se trata de resucitar un cuerpo, hermano. Y quién sabe hace cuántos años y cientos de años ese cristiano murió. Pero Dios le va a dar un cuerpo glorificado. Dios lo va a resucitar con un cuerpo de gloria. O sea, gloria a Dios, son misterios de Dios. Amén, amada iglesia, bendito sea el Señor. Pero lo que quiero decir, amados hermanos, y mientras llegue ese día, aquí estamos todavía. Y no hay perfección en nosotros todavía, no la hay. Perfección moral, no la hay. Estamos buscando, hermano, la perfección. Estamos buscando la madurez. Estamos buscando crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermano, tengamos en mente esto. Cuando estamos pensando en esto, en esta perfección en pos de la cual nosotros vamos, y en esta obediencia a la palabra que nos santifica, no estamos pensando de esto solo en términos del culto, del ambiente del culto. Aquí es donde me santifico, aquí es donde estoy buscando ser perfecto. Pero una vez salgo por las puertas del templo, es otra la historia. No, eso es en toda parte, eso es en todo lugar. Eso es en el hogar, en el trato con la esposa, en el trato con los hijos. Eso es en el trabajo, en el trato con mis compañeros, con mi empleado o mi empleador o con mis... alabado sea Dios, en toda parte. Amén. ¿Cómo me muevo en medio de esta sociedad pagana? ¿Qué luz transmito? ¿Qué testimonio? ¿Cuál conducta observan los que me observan? Esa presencia de Cristo, ese carácter cristiano. No solo para manejarlo, repito, en el momento del culto, donde sin duda debo identificarme como cristiano porque lo soy y es la casa del Señor y estoy rodeado de hermanos en la fe. No debe ser solamente aquí, aunque esté solo, aunque esté en un desierto, aunque nadie me observe, aunque esté rodeado de gente enemiga de Dios o de impíos que me invitan a hacer lo malo. Donde quiera esté, soy de Cristo, soy salvo, soy santo, soy del Señor. Y es precisamente, hermano, en todas esas áreas tan extensas de lo que es la vida, que más que nada va a brillar en nosotros esa presencia de Cristo o ese cristianismo que decimos
tener, en el cual hemos creído y que ha transformado nuestras vidas. Amén, amada iglesia. ¿Por qué a veces el mundo tiene quejas tales como esta? Mira fulano, y eso que dice que es cristiano, ¿por qué el mundo dice estas cosas? Si usted investiga un poquito, de pronto va a ser por razones tales como las siguientes: ese hombre es un tramposo, ese hombre es un mentiroso, lo hemos sorprendido, aquí están las pruebas, y dice que es cristiano. Cosas así. Ese hombre arma unos escándalos en su casa, es vecino, pero la otra vez trató muy mal a su esposa, y los vecinos nos dimos cuenta, y dice que es cristiano. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto bendecimos a Cristo, amada iglesia? Si ve que esto es algo, hermano, que no es para vivirlo solamente en el momento del culto, sino que esto es algo que va con nosotros en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, sino que esto es algo para vivirlo, de verdad, para vivirlo. No es solamente para escucharlo y para leerlo en la Biblia y dice, sí, ahí está escrito, pero yo soy así y este es mi carácter, y olvídese, fue que me molestaron mucho y yo tenía que hacer algo, y bueno, y una cantidad de argumentos que nosotros tenemos, amados hermanos, para justificar de pronto actitudes no cristianas o no tan cristianas. Pensar, amados hermanos, que nuestro divino Salvador más que nadie sufrió y fue afrentado. Imagínate lo que es afrentar a lo que es santo y perfecto. Porque a la final, de pronto a veces alguien lo afrenta a uno y uno dice, bueno, pues que la verdad yo no soy a veces tan fácil. Pero eso no es el Señor no es así, el Señor es santo y perfecto, justo. Mas sin embargo, imagínate la criatura imperfecta, pecadora, levantándose y afrentando a su Dios, a su Creador, a lo perfecto, a lo santo, como hicieron con el Señor Jesucristo. Si a veces nosotros en nuestra imperfección, hermano, a veces, hermano, hasta teniendo responsabilidad también, nos ofendemos y protestamos y queremos reaccionar. ¿Qué me dice del Señor? El dominio propio del Señor, su carácter santo. ¿En qué sentido? Que Él más que ninguno de nosotros pudo haber justificado una reacción, una respuesta ante las afrentas, ante los ataques, ante el maltrato, porque era un maltrato totalmente injusto. Pero usted nunca lo hace. Por eso es que la Biblia, claro, llegará un día en que Él vendrá como juez. Pero en este momento nos estamos identificando con el carácter de Cristo, tal y como el Señor lo vemos en los evangelios, ¿verdad que sí? En los evangelios, cuando Él tomó un cuerpo de carne como el nuestro y nos enseñó lo que es ser verdaderamente hombre, y al hablar de hombre no estoy excluyendo a la mujer, ¿verdad? Pero nos enseñó a lo que es ser verdaderamente hombre, en el caso de la mujer, mujer, tal y como Dios quiere que nosotros seamos aquí en la tierra, no solamente para con Dios, sino también para con nuestros semejantes, para con nuestro prójimo. Él nos enseñó cómo se debe vivir con nuestro prójimo. Lo que pasa es que a nosotros nos queda grande, perdónenme la expresión, a nosotros, amados hermanos, sabiéndolo. Y por eso yo les hablo de debilidad que hay en nosotros, por eso yo les hablo de esa imperfección natural que hay en nosotros, y por eso yo les decía al principio, es difícil poder decir, yo te amo, Señor, con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Es mi sincero anhelo, es mi deseo, es lo que busco, es lo que persigo y seguiré buscando y persiguiendo. Pero realmente en mi debilidad humana es tanta mi debilidad y mi imperfección que muchas veces te fallo, Señor, que muchas veces te ofendo. Imagínate que yo diga, por ejemplo, es que con Dios yo soy puro amor, pero con mi prójimo ya ahí fallé. Ya ahí fallé y le fallé a Dios. Se anote, amado hermano, y por eso es gloriosa, es admirable la gracia de Dios. Porque, como dijo alguien, Dios nos salva no por lo que somos, sino a pesar
de lo que somos. ¿Me comprende? Sea así, amado hermano, el amor de Dios para con nosotros. Dice la Biblia que murió el justo por los injustos, el que era sin pecado por los pecadores, y que aun siendo nosotros enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿No es grande el amor y la gracia de Dios para con nosotros, amada iglesia? Y bondades y privilegios gloriosos, inmerecidos, aparte de la salvación, que es el don más grande, amados hermanos, pero como que Él nos lleve a morar al cielo. Amén. Y qué decir, que Él nos dio su Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, y que ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, para ayudarnos precisamente, hermanos, a vivir esta vida cristiana, a pelear esta batalla, a correr esta carrera, a darnos aliento cuando estamos cansados, a darnos consuelo cuando estamos tristes, a perdonarnos cuando le hemos fallado, a ayudarnos cuando enfrentamos tentación, riesgo, peligro. ¿No es eso grande? ¿No es eso glorioso? El santo, el perfecto, el justo, el absolutamente puro y santo, con nosotros, seres humanos, pecadores, pero que Él nos salvó y nos redimió por gracia sin nosotros merecerlo, nos lavó con su sangre, porque a Él le agradó enviar a su Hijo, y su Hijo voluntariamente fue a la cruz por usted y por mí, pecadores. Alabado sea el Señor, para que disfrutemos de su amor, de su gracia, para que disfrutemos de su presencia, de su gloria. A su nombre sea la gloria para siempre, amada iglesia. Ese amor de Dios tan grande que nosotros quizás no alcanzamos a captar, hermanos, es lo que debería motivarnos a ser santos y a vivir para Dios. No es el miedo, no es el temor al castigo, no es el infierno, sino que nos maravilla el amor de Dios y su misericordia para con nosotros. Él es un Padre bueno, alabado sea su nombre. Amén, amada iglesia. Entonces así podemos comprender la vida cristiana. Sí, débiles, pero con un Señor. Débiles, pero con un Dios santo y bueno, maravilloso, todopoderoso y justo. Y por eso vamos, alabado sea el Señor, avanzando entonces en el camino del Señor. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros, hermano? Como decía el hermano tomando su palabra hoy cuando decía, ¿cómo retribuirle a Dios? ¿Cómo? Sino con gratitud, sino con obediencia, ¿cierto? Sino con amor, sino con servicio, sino con adoración. Es que lo que Él ha hecho por nosotros, amada iglesia, nosotros a veces no alcanzamos a captarlo, a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Gloria al nombre del Señor. Se nos olvida la visión de la cruz. Se nos olvida lo que costaron nuestros pecados, nuestra salvación, el precio. Se nos olvida quién fue el que murió sobre la cruz. Se nos olvida quién fue el que planeó todo esto de la salvación. Se nos olvida el amor del Padre, el amor de Dios. Se nos olvida la obra del Espíritu Santo, que siendo nosotros imperfectas criaturas, viene a morar en nosotros. ¿Sabe que un pastor una vez dijo que lo que hacía posible, y note cómo él le dio esta perspectiva, hermanos, sorprendente cuando uno no ha meditado en eso, que lo que hacía posible que el Espíritu Santo fuera contristado es que morara en hombres y mujeres imperfectos como nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Somos nosotros los que contristamos al Espíritu Santo. Y eso habla de nuestra debilidad, de nuestra imperfección. Eso habla, hermano, de cuando le damos lugar a las obras de la carne en nuestra vida. Y entonces, todo eso Dios lo ha hecho por nosotros y mucho más. Su obra es maravillosa, es grande, es infinita. Alabado sea Dios para siempre. Amén, mis amados. ¿Cuánto bendecimos a Cristo? Bien, mis amados. Pero entonces, repito, Pablo está hablando, volviendo aquí a Gálatas, de estas obras de la carne contra las cuales luchamos, batallamos. Permítame, hermano, por lo menos mencionar
una o dos más esta mañana antes de terminar, alabado sea Cristo. Y mencionamos dos que están relacionadas, estos dos pecados que aparecen aquí como obras de la carne, relacionadas con religiones paganas, y son la idolatría y las hechicerías. Amén, amada iglesia. Entonces, permítame leer una definición que tengo aquí de lo que es la idolatría. Alabado sea el Señor, esté atento. Mire, ¿de qué nos está hablando la idolatría? Esto se refiere, y esto lo sabemos todos, a la adoración pagana de ídolos o dioses falsos. La idolatría en su sentido más amplio puede incluir tales cosas como la adoración de las posesiones materiales también. Recuerda, hermano, que yo les dije al principio que no solamente un objeto visible de madera, de palo, que está identificado con una religión falsa y que el adorador se postra y adora a ese supuesto Dios. Recuerde que el Señor fue claro, enfático en los primeros mandamientos de la ley que le dio a Moisés, cuando el Señor le dijo, amados hermanos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. No te postrarás delante de ellos ni los adorarás. Está claro. Es claro, hermano. Es tan claro que es muy entendible lo que dice la Biblia. Pero antes de ese, el primer mandamiento que aparece en esos 10 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, un Dios, vamos a interpretarlo de esta manera, es aquel a quien le debamos a rendir nuestra devoción, nuestra adoración. Y ahí va incluido nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro servicio. Ese es un Dios. ¿Habrán cosas en la vida del cristiano que le puedan quitar ese lugar a Dios? La devoción, la dedicación, el tiempo, las energías, las fuerzas. Y resulta que me vengo a dar cuenta que yo ya no estoy sirviendo a Dios. Me vengo a dar cuenta que yo ya no tengo tiempo para Dios. Que Dios no ocupa el lugar primero en mi vida, que son otras cosas las que son el motor. Que yo me muevo no motivado por Dios y por mi adoración a Dios. Amén, amados hermanos. Y mi devoción y mi servicio al Señor, sino por otros intereses, por otras cosas que son las que ahora gobiernan, controlan mi vida y a las que yo le dedico las fuerzas, el tiempo, las energías. Entonces ahí se está desplazando a Dios del lugar que a Dios le corresponde. Por eso el Señor, por ejemplo, habló en los evangelios: nadie puede servir a dos señores. Hablando de Dios, ¿y de qué más estaba hablando allí? ¿Quién me puede recordar? De Dios y la riqueza. Veo que leen sus Biblias, alabados al Señor. Sí, amados hermanos. Y utiliza, si ustedes han leído en los Nuevos Testamentos, ¿verdad? En nuestra Biblia se utiliza una palabra tomada del griego y habla del dios Mamón. Aparece esa palabra que es tomada del griego cuando habla de las riquezas. Entonces, un hermano hizo la siguiente observación muy interesante. Él decía, en el contexto histórico, cuando el Señor habla acerca de señores, era muy entendible lo que es ser un señor. Y siempre el término señor se manejaba en el contexto de, digámoslo así, el área de la esclavitud. O sea, siempre un señor tendría un esclavo, un servidor. Siempre un señor sería un amo, un dueño. Amén. Ese era el lenguaje que se utilizaba con relación a la esclavitud. Y es ahí donde en particular, hermanos, se enfoca esa palabra señor. Un señor es uno que es amo, uno que es dueño y que tiene a su servicio, que es dueño o amo de un servidor, de un esclavo. Entonces un hermano hacía la siguiente observación, decía: sí, es verdad, no se puede servir a dos señores, porque según este entendimiento, lo que acabamos de mencionar, ¿cómo es posible que una persona tenga dos amos, dos dueños? Ninguno en ese momento histórico era un esclavo de dos amos, jamás.
Será un esclavo, será un servidor de un solo amo. Cada esclavo, cada siervo tenía un solo dueño, no dos. ¿Y cómo es posible que nosotros tengamos dos señores? En resumidas cuentas, o en última instancia habría que preguntarle, no, decídete, al fin, ¿cuál es tu Señor? Porque Señor es solo uno. ¿O cuántos dueños tienes tú? ¿O a cuántos dioses tú sirves? ¿O a cuántos señores? Entonces, eso está mostrándonos, hermano, esa imposibilidad. Realmente no se puede servir a dos señores. Entonces, este hermano concluía, de tal forma que si uno no sirve a Dios, o uno dice que sirve a Dios, y a la hora de la verdad está sirviendo a dos señores, es una hipocresía, concluía este hermano, porque no se puede servir a dos señores. Entonces, esto es un pensamiento contundente, ¿cierto que sí, amado hermano? O sea, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? Si Él realmente tiene la prioridad en mis decisiones, en todo. Si cada día que pasa, amados hermanos, ¿qué lugar, qué espacio, qué tiempo ocupa Dios en mi mente, en mis pensamientos, en mi tiempo, en mis devociones, en mi adoración, en mi servicio, cada día de mi vida? Bendito sea el nombre del Señor. O sea, ese es un pensamiento muy solemne, amados hermanos. Entonces, repito, esta palabra idolatría no solo se refiere a la adoración de imágenes, sino también a toda práctica pecaminosa en conexión con este tipo de culto. Por ejemplo, se refiere también a comer carne ofrecida a los ídolos cuando la conciencia lo prohíbe. Y se refiere a cambiar la adoración del verdadero Dios que se ha revelado en Cristo Jesús por cualquier otra adoración. Y este hermano concluye, en consecuencia, la avaricia también es idolatría, ya que con ella uno coloca al yo en lugar de Dios. La avaricia es idolatría porque revela deseos que gobiernan en los corazones humanos, de modo que la cosa deseada tiene prioridad sobre Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo, amados hermanos? De hecho, la Biblia en Colosenses 3:5 dice claramente que la avaricia es ¿qué? Idolatría. Y es idolatría. Y aquí explicamos un poquito la razón. Está ocupando un primer lugar, pero ya no es Dios el que ocupa el primer lugar. Es el yo. Soy yo. Son mis intereses. Son mis deseos carnales egoístas. Es mi codicia, es mi avaricia. Y como que eso desplaza a Dios del lugar que le corresponde a Dios en mi vida. Por eso la Biblia dice, la avaricia es idolatría. Escuche esto. Un hermano aporta esta declaración. Dice, idolatría es la adoración de ídolos, ya sea mental o hechos por las manos del hombre. Es la entrega de la devoción primera, el tiempo y energía a algo que no sea Dios. Puede ser cualquier cosa, desde adorar a Dios de una manera incorrecta hasta adorar una caricatura visual de Dios, o adorar una visión baja de Dios que es inconsistente con la imagen de Dios que nos es dada en la Biblia. Es una idolatría que se extiende desde cualquier adoración a un Dios falso hasta permitir que cualquier persona o cosa se vuelva más importante en nuestras vidas que Dios. La idolatría es elaborar conceptos e ideas de Dios que no son ciertas, ideas que no son fieles a la revelación de las Escrituras y de Jesucristo. Los hombres tienen conceptos e ideas de cómo es Dios. Si sus ideas no son lo que dicen las Escrituras y Jesucristo, entonces están adorando a un ídolo de su propia mente. Uno escucha esto mucho, hermano, en el ámbito secular. Usted escucha, por ejemplo, palabras tales como, ay, no me diga eso, para mí Dios es este. Ese es un ídolo. Amén. Cuando yo digo, para mí Dios es este, y nada que ver con la revelación de Dios a través de su palabra, es un ídolo. O sea, ese es el Dios al que yo sirvo o al que yo deseo adorar. El Dios que me agrada. Pero es un Dios de mi fabricación, es un Dios de mi propia invención. Y estoy tranquilo porque para mí Dios es este. Somos nosotros los que vamos a hacer a Dios, a fabricar a Dios.
¿Me entiende? Ese es el concepto de lo que es la idolatría. No solamente, hermano, son imágenes que podemos hacer con nuestras manos, sino también nuestros pensamientos, nuestra mente, lo que pensamos acerca de Dios. Y por eso, hermano, es importante estudiar las Sagradas Escrituras, porque nos revelan el conocimiento del Dios único y verdadero. ¿Cuántos bendecimos al Señor, amada iglesia? Mire esto, amados hermanos. La idolatría no solo consiste en arrodillarse ante objetos visibles de adoración. La esencia de la idolatría es tener pensamientos acerca de Dios que no son dignos de Él. Las ideas erróneas sobre Dios son la fuente de la que fluyen las aguas contaminadas de la idolatría. El idólatra simplemente imagina cosas sobre Dios y actúa como si fueran verdaderas. Eso es idolatría. Repito, mucho escucha uno eso, no entre los creyentes, más que todo, repito, entre los que no son cristianos, expresiones como esa. Dios es esto otro, y usted sabe perfectamente por la palabra que no es verdad lo que esa persona ha dicho. No es un concepto bíblico, no es un concepto conforme a Dios. Entonces, una clase de Dios así, amados hermanos, que no es conforme a la revelación que Dios mismo nos ha dado, o como Él mismo se ha revelado, podemos decir es un ídolo. Esa persona no sirve al Dios verdadero y está engañado, porque la idolatría engaña. La persona cree estar sirviendo a Dios y no es verdad. No conoce a Dios. Y esta parte, hermano, escuche, es muy interesante. Un ídolo es cualquier cosa que amamos más que a Dios. Cualquier cosa a la que tememos más que a Dios. Cualquier cosa a la que servimos más que a Dios. Un ídolo puede ser un trabajo o una carrera. Un ídolo puede ser un niño o un padre. Un ídolo puede ser una casa. Un ídolo puede ser un pasatiempo o un deporte. Es cualquier cosa que se vuelva más importante en nuestras vidas que Dios mismo y se origina en nuestra propia carne. Un idólatra es uno que pone a las personas o cosas antes que Dios. Idolatría es desear y codiciar excesivamente otras cosas más de lo que amamos a Dios. La idolatría es poner algo más antes que Dios. Un idólatra es una persona que da su mente y su cuerpo, sus pensamientos, su tiempo, su energía, sus esfuerzos, su lealtad a algo que no es Dios. Puede ser su dinero, su profesión, su familia, carros, poder, reconocimiento, posesiones, comida, recreación, popularidad, fama, propiedad, lujos, placer, posición. Si eso es lo que ocupa el primer lugar, eso es idolatría. Amén, amados hermanos. Hermano, a través de nuestra experiencia cristiana, con el paso de los años, ¿cuántas veces hemos visto vidas excusar su servicio y su devoción a Dios por otras cosas, como las que ya acabo de mencionar? Aún la propia familia, aún el hijo, aún papá, aún la esposa, cualquier cosa, ¿verdad?, que utilizamos como excusa para decir: es por esta razón que yo no sirvo a Dios, es por esta razón que no tengo tiempo para Dios, es por esta razón que yo no adoro a Dios, es por esta razón que no puedo, alabado sea el Señor, comprometerme con Dios o con la obra de Dios, quizás ni congregarme siquiera, ni orar tal vez, ni leer mi Biblia. Hay ídolos en su corazón. Dios no ocupa el primer lugar. Si Dios ocupara el primer lugar, esa persona no estaría diciendo eso. No estaría diciendo eso. Entonces, ese es un riesgo que enfrentamos nosotros ya como cristianos convertidos. Ya no adoramos imágenes. Quizás algunos de nosotros tuvimos esa práctica antes de ser cristianos, tal vez otros no. Yo me acuerdo, amados hermanos, que fui criado en la religión tradicional, y esa religión tradicional pues tiene cantidad de imágenes y de ídolos, y en sus lugares o en sus templos pues usted ve todas estas imágenes, y usted ve personas que se postran y que lloran y prenden velas y hacen todas estas cosas dirigiéndose a una imagen muerta. Yo nunca lo practiqué, y sucede algo interesante, hermano. Ya voy concluyendo. Yo nunca lo practiqué. O sea, yo me acuerdo que
que criados dentro de la religión tradicional, pues somos engañados y creemos que esa es la verdad y lo hacemos muchas veces hasta con sinceridad, pero estamos sinceramente engañados, sinceramente equivocados. No conocemos a Dios, no conocemos la verdad, no sabemos que esa idolatría es pecado, porque así fuimos enseñados. Pero yo recuerdo, hermano, que yo no fui muy dado a eso, que recuerde, pero una única vez que yo recuerdo que me arrodillé ante una imagen, no siendo cristiano, usted se va a sorprender. Ese día había salido, mi madre vive en la calle 30, ¿verdad? Cerca al Parque de los Niños, arriba, cerca al Parque de los Niños, cerca a la 27. Y yo salí hacia San Francisco, porque estaba ayudándole a mi padre con unos productos que él había traído y a venderlos para ayudar en el hogar. Nunca nadie me había hablado del Evangelio. Yo nunca había escuchado el mensaje del Evangelio. Pero ese día, mientras yo entré a la plaza de San Francisco, y ya era hora tarde, no era hora tarde, yo llegué temprano, pero luego hubo una persona que me habló allí, uno de los que tenía uno de esos graneros, un puesto. Y no sé por qué, el caso, hermano, es que para resumir, esa persona fue la que me evangelizó y me habló a mí de Cristo. Esa persona. Fueron varios días, pero yo estoy resumiendo. ¿A dónde quiero llegar? Ese día, después de que hablé con esa persona, yo sentí mucha paz. Yo sentí que me había desahogado con un desconocido, con una persona que no me conocía. Que pude abrirme, tal vez no totalmente, pero lo que pude hacer, eso me ayudó. Entonces, él todavía no se identificaba como cristiano. Eso fue una historia, algún día le contaré cómo fue. Algunas veces lo he compartido. Pero las palabras que él me habló ese día me dieron aliento. Y yo no sabía que era que Dios había permitido ese encuentro, porque después vendría el mensaje del Evangelio y mi posterior conversión por la gracia de Dios. Pero ese día, hermano, cuando yo regreso hacia la casa, ese encuentro había sido como un bálsamo tan bueno para mí, que pasaba por frente a una capilla que queda en esa área, viniendo desde el barrio San Francisco hacia el área del barrio Antonia Santos Centro, y yo en mi emoción y relacionando esto con las cosas de Dios, entré a ese lugar y me arrodillé. Yo creyendo que esa era la forma, porque yo veía eso como esa actitud piadosa en otras personas, me arrodillé frente a una imagen. Y yo empecé a tratar de hablar en mi ignorancia total de Dios. Pero yo recuerdo, hermanos, que en medio de eso, yo levanté mis ojos y vi esa imagen y no pude permanecer ahí. Yo me levanté con la conciencia, con el pensamiento de cómo puede una imagen de madera muerta oír lo que yo estoy diciendo. Y me sentí mal y me retiré. Recuerdo claramente esa experiencia porque fue en los días de mi conversión. Saben que antes a esa experiencia y de haber ido a esa plaza de San Francisco, creo que el día anterior yo había quedado solo en casa y había llorado por mi condición y había hablado con Dios sin saberlo. Le había dicho: Señor, si tú existes, revélate, muéstrame el camino, yo no conozco mi derecha ni mi izquierda. Y que luego el Señor me respondió. O sea, Dios lo preparó todo para ese tiempo de mi vida. Pero, amado hermano, nosotros ahora en Cristo, con toda claridad y conocimiento perfecto y santo de Dios, ¿quién se va a arrodillar delante de una imagen, hermano, a venerar o a postrar o adorar un ídolo? Pero cuántas veces nosotros tenemos ídolos en el corazón y Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Para Dios es si nos quedan fuerzas, si nos queda tiempo, si hay lugar. Dios no está ocupando el primer lugar. Y el Señor lo dijo en el primero y grande mandamiento: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Usted sabe que un hombre rico, hermano, porque es sorprendente que precisamente cuando habla de la idolatría, la Biblia es clara en mencionar, aparte de la adoración a imágenes, un pecado como la avaricia. Y Pablo lo dice como en 2 o 3 oportunidades en las epístolas: esa avaricia es idolatría. ¿Y qué es la avaricia? El deseo insaciable por lo terrenal, por bienes, por riquezas, por dinero. Esa es la avaricia.
Amén, amados hermanos. Entonces, Pablo dice, eso es un ídolo. Y es sorprendente, hermano, que usted ve en la Biblia que ese joven rico que se acerca al Señor y le dice, Señor, hizo la pregunta correcta, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y se acercó a la persona correcta, a Jesucristo. Pero el Señor, que conoce el corazón, pues le apuntó a dónde era. Le habló a su necesidad directa. Le habló al estorbo, al obstáculo, a lo que finalmente impediría que ese hombre sirviera al Señor y pudiera seguir al Señor. Y le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué hizo ese joven? Sin duda, hermano, las riquezas eran un ídolo para él. Era un ídolo que él no estaba dispuesto a rendir. Era un ídolo que él no estaba dispuesto a dejar de reverenciar, de adorar, de servir con su tiempo, con sus fuerzas, con todo. De eso se trataba. Dios no lo estaba llamando a la pobreza. Dios no estaba condenando la riqueza como pecaminosa, sino que, ¿qué es la riqueza en el corazón del creyente? Es un ídolo. ¿Ha desplazado el lugar de Dios en tu vida? O sea, eso es lo que tiene uno que cuidar y velar, amada iglesia. Ser muy cuidadoso. Amén, amados hermanos. Y no solo eso, repito, una vez he escuchado hermanos que justifican su falta de consagración y dicen, es que mi esposo, es que mi hijo. ¿Sabe qué? Yo escuché una vez un hermano que faltaba mucho a las reuniones de la iglesia y hasta actividades de la obra por un perro. Usted se va a reír, amada iglesia. Y la excusa del hermano es que no tengo quien me cuide el perro. Créame, eso es verdad. Yo fui testigo de eso. Y los mismos hermanos se me acercaron porque él era un miembro de otra congregación. Un día me dijeron, un poco así como entre risas, me dijo, pastor, es que el hermano no llega por el perro. ¿Cómo así por el perro? Ya la iglesia sabía que si el hermano faltaba era porque no tenía quien le cuidara al perro y que el perro tenía que cuidar la casa. Entonces que mejor yo me quedo también para cuidar al perro. Y no se congregaba por mucho tiempo. O sea, hay cosas, hermano, que Dios nos las da. Nosotros le decimos, Señor, dame esto. Y luego que nos las da, hermano, desplazan a Dios. Desplazan a Dios. Oí de un hermano que pedía y oraba por un carro. Y el pastor que testificaba dijo, cuando Dios le dio el carro, hasta se le olvidó la elección de la iglesia. Ya no volvió. Alabado sea Dios. O sea, hay hermanos que le han dicho, Señor, dame una esposa y te serviré con mayor fuerza, con mayor dedicación. Le dio a la esposa y ahora no sirve. Y ahora ni se congrega. O sea, casos así se han visto. O sea, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, amada iglesia? Mire que hay ídolos que se pueden levantar en el corazón. No necesariamente, repito, son imágenes visibles, palpables, hechas de material. Quizás ídolos en nuestra mente, en nuestro corazón, que le están quitando a Dios el lugar que a Dios le corresponde. Y la idolatría es pecado. La idolatría es una obra de la carne. Sin duda, si estamos desplazando a Dios, hermanos, no es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, es por nuestra carne, es por los deseos de nuestra carne, a la cual a veces nosotros nos complacemos en alimentar y en consentir, a una cuesta de nuestra relación con Dios, a una cuesta de nuestro estado espiritual y a una cuesta quizás de nuestra salvación. Eso es una idolatría. Y tenemos, hermanos, que renunciar a esos ídolos y pedirle perdón al Señor y consagrar nuestras vidas a Dios y darle lugar a Dios que le corresponde en nuestra vida. Vamos a estar de pie, hermanos, para dar gracias a Dios por su palabra esta mañana. Y vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorarle. Amada iglesia del Señor, ¿qué lugar ocupa Dios en tu corazón, en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios cada día? A la oración, a la palabra, al servicio, a la palabra de Dios, a la lectura bíblica. ¿Cuántas veces te congregas? ¿Cuántas veces vienes a este santo lugar a adorar al Señor? ¿Qué lugar ocupa Dios para ti, hermano, en tu vida, hermana? ¿Por qué has venido hoy a este lugar a adorar? ¿Qué te ha traído? ¿Con cuánta frecuencia lo haces?
¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante? ¿Qué es lo que te motiva a venir a la casa del Señor? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Qué concepto tienes tú de lo que es ser cristiano? De tu relación personal con el Señor. Sí, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas, hermanos? En nuestros hogares, en nuestros matrimonios. ¿Qué cosas tienen prioridad en nosotros? ¿Acaso estará sucediendo, amados queridos, amados hermanos, estará sucediendo acaso, alabado sea el Señor, que está ese pensamiento en nosotros? Si me queda tiempo, si me quedan fuerzas, entonces serviré al Señor, entonces voy a comprometerme con el Señor, con su obra. Hermanos, ¿hay algo que nos esté quitando el tiempo de Dios? ¿Hay algo que nos esté quitando las fuerzas, las energías, el amor a Dios? ¿Qué es? Alabado sea el Señor. ¿Qué puede estar estorbando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué es lo que nos motiva a seguir adelante, a vivir cada día, a respirar, a levantarnos? ¿En qué gastamos nuestras fuerzas y nuestro tiempo? Pudiéramos quizás hacer un análisis, anotar en una agenda y sacar conclusiones. ¿Dónde más dedico mis fuerzas? ¿En qué dedico más mi tiempo, mis energías? ¿Y qué espacio, qué tiempo hay para Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida cada día, en mis conversaciones? ¿Qué lugar ocupa Dios? Alabado sea el Señor, amada iglesia. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. A veces, hermanos, el estado espiritual no es más que un reflejo de cómo está nuestra relación con Dios. Es un reflejo de la vitalidad o la debilidad de nuestra relación con Dios. Es un reflejo, amados hermanos, a veces de nuestro descuido espiritual. Y el descuido espiritual, amada iglesia, es resultado precisamente de nuestro alejamiento de Dios, de nuestra falta de adoración, de cosas que quizás se han metido en la mente, en el corazón, y nos están robando el tiempo de Dios. Tal vez usted es un joven, usted es una jovencita, tal vez es soltero, es soltera, y pudiéramos decir tiene mucho más tiempo, tiene menos compromisos como los tiene el casado, con su esposa, con sus hijos. Tal vez es estudiante, tal vez todavía no depende de sí mismo, sino que sus padres le alimentan, le dan el vestido, sus padres le dan la vivienda, pagan sus estudios. Óyeme, joven, ¿en qué estás empleando tu tiempo? ¿En qué estás gastando tus energías? ¿Qué es prioridad en tu vida? ¿Cómo ocupas ese tiempo libre? ¿Realmente es para Dios o es para satisfacer los deseos de tu corazón, los deseos de tu carne? ¿Qué es lo que buscas complacer, joven, jovencita? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios? ¿Está cerca o está lejos? ¿Está cercano en tu dulce comunión con Él día a día? ¿O está muy distante, muy lejos de ti? Alabado sea el Señor. Oh joven, jovencita, ¿en qué empleas tus fuerzas, tus energías? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice el texto sagrado, antes que vengan aquellos tiempos, aquellos años, aquella vejez, cuando ya no tengas contentamiento. Oh hermanos, hay una crisis ciertamente, alabado sea el Señor, en mucha iglesia, mucho pueblo del Señor, pero eso, hermano, revela un alejamiento, revela una idolatría en el corazón, revela que ya Dios no gobierna, que ya Dios no reina, que ya Dios no es primero, no es el más grande anhelo, no es el más grande deseo, no es la pasión de mi alma. Alabado sea el Señor. Por eso muchos hablan del primer amor y se emocionan porque recuerdan que el primer amor describe el amor apasionado. Cristo es mi pasión, Cristo es mi deseo, Cristo es mi tema de conversación, Cristo es mi pensamiento. Y eso nos movía a orar, a llegar a los cultos, a llegar temprano, a esforzarnos, a evangelizar. El amor vivo, el amor de Dios no se había enfriado, alabado sea el Señor.
El primer amor, decimos, pero no hay otro, es solo uno. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos hoy delante de Dios, amada iglesia, en esta mañana? Examinemos por un momento nuestras vidas. ¿A qué Dios estamos sirviendo? Aleluya. ¿Delante de quién nos postramos? ¿A quién entregamos nuestra fuerza, nuestra devoción, nuestros pensamientos, nuestras energías, nuestro tiempo? Y ciertamente, hermano, hay que trabajar, hay que hacer diferentes actividades cada día. Eso es normal y es legítimo, por supuesto, es necesario también, pero ¿es Dios prioridad? ¿Es Dios primero? Todavía está Dios presente en nuestro diario vivir, en nuestros compromisos para poder subsistir. ¿O dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de nuestros quehaceres diarios, en medio de nuestras ocupaciones diarias? ¿Cuál es el tiempo de Dios? ¿Cuál es el tiempo? El mejor tiempo. ¿Qué fuerzas dedicamos a Dios? ¿Qué energías dedicamos al Señor cuando buscamos el tiempo de oración? Cuando vamos ávidos a la palabra, a deleitarnos, a alimentarnos en el pan de vida, la palabra de Dios. Oh, que Dios encienda esa llama, esa pasión, ese deseo, ese anhelo, si estaba menguando. Que Dios nos ayude, amada iglesia. Que Dios nos perdone si hay ídolos en nuestros corazones. Que Dios nos conceda, hermanos, arrepentimiento. Que Dios nos conceda, abra nuestros ojos, que no seamos ciegos. Alabado sea el Señor. Que no seamos ciegos, amada iglesia. Que no seamos ciegos. Que Dios abra nuestros ojos, que podamos reconocer, identificar si hay un ídolo en nuestra vida, si hay ídolos en nuestros corazones, si hay otras cosas que preferimos antes que Dios, si hay otras cosas que escogemos antes que Dios, si hay otras cosas que deseamos antes que Dios y que las cosas de Dios, porque eso sería un ídolo, amado hermano. Aleluya. Padre, te damos la gloria, la alabanza, el reconocimiento en esta escuela dominical. Solo tú eres digno, solo tú eres Dios, solo tú eres santo, solo tú eres Dios. Padre, nos presentamos delante de ti en esta mañana como iglesia. Perdona nuestros pecados, santifica nuestras vidas. Dios mío, guíanos, oh Jehová. Abre nuestros ojos, levántanos, restáuranos, Señor. Avívanos, Espíritu de gracia. Toca nuestros corazones en esta mañana. Abre nuestros ojos y afírmanos en tu gloriosa verdad, en tu santa palabra, en tu santo mandamiento. Oh Dios, santifica nuestras vidas y perdónanos, Señor amado. Aleluya, aquí estamos delante de tu presencia. Adora a Dios en esta mañana, amado hermano. Pero si identificamos por la gracia de Dios un ídolo en nuestra vida, hay que derribarlo, hay que renunciar a él. Hay que derribarlo en el nombre del Señor, para que solo Dios ocupe el primer lugar en nuestros corazones. ¿Qué harás? Alabado sea el Señor. ¿Qué harás? Escogeos hoy a quién servir, dijo el hombre de Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién servirás? ¿A quién dedicarás lo mejor de tu vida? ¿O qué lugar ocupa Dios en tu vida? Lo que dedicas a Dios es lo mejor, es el mejor tiempo, porque Dios es primero en tu vida, porque Dios es tu Señor y tu Rey. Aquí estamos, Padre Santo. Recibe toda gloria y toda honra en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, que es la verdad, que es viva y eficaz. Santifica nuestras vidas y ayúdanos a amarte y a servirte, Señor. Sí, aunque débiles e imperfectos, pero ayúdanos a buscar cada día amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra alma. Ayúdanos, Padre glorioso. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre santo de Jesús.